Y en estos días meditaba y pensaba, decía, ¿cuál es la motivación? ¿Qué nos mueve a estar hermanos de diferentes congregaciones? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el punto de convergencia? ¿Cuál es el punto de unidad? ¿Cuál es el punto donde todos hablamos lo mismo? Con diseños, con formas, con maneras, con estrategias de acuerdo al territorio, pero hay un punto en común, hay algo puntual que el Señor nos habla, y ese es el punto de convergencia. Y el Padre ministraba a mi espíritu Mateo 24:14. Ese es el punto de unidad del cuerpo de Cristo, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que nos une como cuerpo? Poder establecer el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces, solamente entonces, vendrá el fin. Clamamos: Señor, ven, te estamos esperando. Clamamos tantas cosas, pero hay algo que nosotros como cuerpo tenemos que hacer, y es transmitir el evangelio del reino. Es transmitir el evangelio del reino a las naciones para testimonio. Y entonces ahí veremos a nuestro Rey de Gloria volviendo físicamente para reinar sobre todas las naciones de la tierra. Este es el punto de unidad. Este es el punto de convergencia en el cuerpo de Cristo. Poder estar estableciendo el evangelio del reino a todas las naciones. Como decía, estrategias, diseños, formas y maneras. El Padre revela de acuerdo al territorio. Lo que me sirve a mí, tal vez a vos que me estás mirando desde otra ciudad, tal vez no te sirve. Hay estrategias que el Padre te ha dado, y amén. Pero el evangelio es uno. La palabra es uno, amado. No nos distraigamos con cosas. No pensemos ni nos metamos en cosas que no es para establecer el reino del Señor y para provocar que Él venga nuevamente, ¿no? Como Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 1, si alguien les comparte, si alguien les ministra un evangelio diferente, sea anatema. Lo que provoca que el Señor regrese es el mensaje del reino, el evangelio del reino a todo el mundo. Y pensaba en esto, que fue el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del reino fue la palabra del Señor Jesucristo establecida en medio de todo el pueblo de Israel. Él vino a reconciliar a las ovejas perdidas de la casa de Israel con el Padre. Él trajo un mensaje poderoso. En Mateo 4:17 Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra, desde entonces comenzó a declarar esto. Desde entonces, desde el momento que Él se bautiza, desde el momento que el Espíritu Santo desciende sobre Él como un sello, y cuando Él padece pero sale airoso de la tentación en el desierto, desde entonces Él comienza a declarar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera predicaba casi en simultáneo Juan el Bautista, ¿no? En Mateo capítulo 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, mientras bautizaba, declaraba y soltaba sobre el pueblo de Israel esta realidad y esta verdad. Y yo, amado, quiero soltar un principio. Cuando el mensaje es el correcto, el Señor respalda al que prepara el camino. Cuando lo que compartimos y predicamos se condice con lo que la palabra nos pide, el Señor respalda al que prepara el camino. No podemos estar predicando un evangelio diferente. No podemos predicar cosas que la palabra no nos indica. Para que Él pueda volver nuevamente, es necesario compartir el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones. Y una de las formas que el Señor comienza su ministerio, establece esta realidad, es a través de lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 61, 1 y 2. Y acompáñame a leer en Lucas, que el Señor se presenta en la sinagoga como habitualmente lo hacía y comienza a declarar esta realidad sobre todo el pueblo de Israel. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19 dice lo siguiente: y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo que el Señor leía, lo que decía antes, Isaías 61, versículo 1
ido. Esta lectura, amado, era habitual. No era la primera vez que en una sinagoga se leía este versículo. De hecho, esta porción bíblica son las que son llamadas Haftará, que son porciones de los libros proféticos que acompañaban a la lectura semanal de la Torá, la parashá de la semana que el pueblo judío compartía. Entonces, lo que Jesucristo, lo que el Señor soltaba, era parte de lo que habitualmente se escuchaba. Ahora bien, lo que se escuchaba en la tradición, lo que era parte de la liturgia, lo que era parte de la costumbre, en ese tiempo tuvo una connotación profética de cumplimiento tremenda. Porque dice la palabra que el Señor le devuelve el libro al ministro y estaba todo el pueblo esperando a ver qué decía. Disculpame el término, el tipo más famoso de la historia, el tipo más famoso del momento, ¿no? El superstar del momento. Estaban esperando a ver qué decía Jesucristo. ¿Qué decía? El hijo del carpintero. A ver, ¿qué estaba por revelar el hijo del carpintero? Y dice que él se sienta. Y en Lucas 4:21 hace esta declaración. Se sienta y dice: he aquí, delante de vosotros hoy se ha cumplido esta escritura. El pueblo estaba esperando a ver qué revelación me ibas a dar, a ver qué palabra nueva me ibas a soltar. Y el Señor se sienta y delante de todos dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Le estaba diciendo: escuchen bien, lo que Isaías profetizó hace 700 años atrás se está cumpliendo en este preciso momento. Abran los ojos, pueblo de Israel. Lo que Isaías habló se está cumpliendo en este momento. Isaías estaba profetizando de lo que yo estaba por hacer en este preciso momento. Y bajo esta plataforma, bajo esta base, y con la autoridad que el Señor nos ha dado a vos y a mí, porque somos hijos de Dios, y con el poder del Espíritu Santo que nos habita, estamos en la capacidad y estamos en el respaldo del Señor de declarar en este día sobre esta ciudad, sobre esta región: he aquí, Granadero Baigorria. Oh, he aquí, se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Los ciegos van a ver, los oprimidos van a ser liberados, los que están en cautividad comienzan a escuchar el pregón de libertad, los quebrantados de corazón van a sanar y les predicaremos el año agradable del Señor. Baigorria, he aquí, delante de vosotros se cumple esta escritura. Aleluya, delante de vosotros se cumple esta escritura. Amados, si esto no es una utopía, esto no es un ideal, esto es una realidad escritural para nosotros. Tenemos toda la capacidad dada por el Espíritu Santo para movernos de esta manera. En 1 de Juan 1:6 dice la palabra: el que dice que permanece en Él, hablando de Jesucristo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si Él liberó a los cautivos, y si Él dio vista a los ciegos, y si Él sanó a los quebrantados de corazón, si Él predicó el año agradable del Señor, tenemos toda la capacidad, amado, de movernos de la misma manera. Juan 14:12 dice: el que cree en mí y en las obras que yo hago, también las hará, y mayores, porque yo voy al Padre. Toda la capacidad por el Espíritu de Dios para movernos bajo este diseño bíblico. El Espíritu de Dios está sobre mí. Si el Espíritu de Dios no nos guía, no nos direcciona, no nos indica, amado, no hagamos nada. Si el Señor no está en la cosa, por favor, no hagamos nada. Porque todo lo que empezamos en la carne, debemos sostenerlo en la carne. Y como la carne es débil, tiene fecha de vencimiento. Y como tiene fecha de vencimiento, todo lo que haga en la carne va a tener un fruto limitado. Ahora, si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como el Espíritu es eterno, tiene fruto que perdura en el tiempo, tiene fruto que trae una tarea residual, que de acá a las generaciones, lo que nosotros declaremos, lo que nosotros hagamos en pos de un territorio y de una ciudad, va a tener un proceso residual, y muchas generaciones van a ser bendecidas por las palabras que soltemos. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos ha enviado
a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando hablamos del quebranto de corazón, amado, el quebranto de corazón viene por dos motivos: o por enfermedad física o por luchas espirituales. Y el Señor nos ha dotado para poder resolver ambas cuestiones. Amado, la enfermedad física se resuelve con el poder de Dios, pero los problemas espirituales se resuelven con la sabiduría de Dios. El poder de Dios se manifiesta y se sanan los enfermos y los quebrantados de corazón. Pero la sabiduría de Dios se manifiesta, aleluya, para poder traer resolución a un problema espiritual. Nos mandó a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Parece lo mismo, pero no lo es. Parece que hablamos de lo mismo, pero no lo es. Amado, el cautivo necesita escuchar el pregón de libertad. El cautivo necesita entender que está en cautividad. Necesita escuchar el pregón llamándoles que salgan de la cautividad. El relato en Isaías dice publicar libertad a los cautivos, amado. Y esta palabra publicar en el hebreo es la palabra kará, que significa llamar fuera. Entonces lo que tenemos que publicar en las calles es lo siguiente: cautivos salgan, cautivos salgan, salgan de la cautividad, sean libres en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el cautivo escucha el pregón de libertad y es confrontado por la palabra y el Espíritu les convence, debemos activar el ministerio de la reconciliación y soltar una palabra y liberar al que está en opresión. Amado, el cautivo necesita escuchar el pregón de libertad. Y cuando por la palabra es confrontado en su realidad, debemos ponerlo en libertad y activar el ministerio de la reconciliación. Amado, porque si no hablamos, si no profetizamos, si no declaramos, si no predicamos, si no manifestamos el evangelio del reino, el Espíritu Santo no tiene que convencer, porque el Espíritu Santo convence si hay una palabra para poder respaldar. Si yo no hablo, el Espíritu no tiene de qué convencer. Necesito compartir el evangelio del reino. Nos mandó a dar vista a los ciegos, físicos y espirituales. Y acá ayúdame a orar. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: si nuestro evangelio está aún encubierto, es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Debemos quebrantar en el nombre de Jesús las obras del Dios de este siglo. Yo le voy a pedir a los muchachos que me ayuden. Vamos a orar. Vamos a quebrantar en el nombre de Jesús las obras del Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas que ha puesto velos mágicos, que ha puesto vendas mágicas a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, ahora la quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad en las calles, libertad en las familias, libertad en las casas, para poder declarar el pregón de libertad, para que puedan escuchar los cautivos y por la palabra puedan salir. Cará, cará, llamamos fuera a los cautivos, llamamos fuera a los cautivos y quebrantamos en el nombre de Jesús toda obra del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Quebrantamos esas obras en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nos mandó a predicar el año agradable del Señor. Muchos pueden tomar y muchos toman que el profeta está haciendo alusión al año del jubileo. No, año de restitución, año de libertad de los siervos, de los esclavos. Puede ser, pero la palabra está hablando acá de un tiempo perfecto. Está hablando de una temporada nueva. Está hablando de un tiempo perfecto en Dios. Predicar el año agradable del Señor no es un año cronos, es una realidad espiritual. Es una puerta que se abre. Es algo nuevo. Ese es el año
agradable del Señor. Y eso el Señor nos manda a predicar afuera para que los pródigos vuelvan a la casa del Padre. Pero también nos llama el Señor a predicar adentro a los que están, los pródigos que están en la casa del Padre y que aún no conocen su voluntad. Predicar el año agradable del Señor. Amados, profeticemos, declaremos, soltemos la palabra y digámosle a Baigorria, a la región, ahí en la ciudad donde tú estás, en la ciudad, en el barrio donde te moves, ahí en el vecindario, en tu familia, en tu casa, donde estés, comenzá a unirte como cuerpo y vamos a declarar esta realidad. Amados, en este momento, en este tiempo, hay millones de hermanos levantando altares, hay millones de hermanos orando a favor del territorio de una región de la nación de Argentina. Esto no es de alguien, esto no es de un iluminado, esto es del cuerpo. Y el cuerpo comienza a moverse de esta manera. Y declaramos Argentina, y declaramos Baigorria. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Baigorria, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Aleluya, 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 aleluya. Oh, oh. Hacemos escuchar el pregón de libertad, la palabra de reconciliación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh. Toda gloria al único que es digno, al que ama las familias de la tierra, al que ama las ciudades, que ama las naciones. Amado, y que en unos años podamos decir, esto me está marcando el Señor, que podamos decir dentro de unos años lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 15, uno de los últimos versículos. Dijo el apóstol Pablo: por lo cual desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 4.500 kilómetros recorrió Pablo de evangelio en 25 años de ministerio. Amado, que podamos en unos años decir: toda Baigorria, toda esta región, toda Argentina la hemos llenado del evangelio de Cristo. Y entonces, solamente entonces vendrá el fin. Aleluya, aleluya, aleluya. Hey. Para cerrar, hace más de 2000 años atrás, un hombre, cumpliendo las profecías de Isaías 40 y Malaquías 4, un hombre preparó el camino al Señor, Juan el Bautista, declarando esta palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este tiempo, la iglesia del Señor, como quieras llamarla, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, la Israel de Dios, como te sientas cómodo llamarlo, pero la iglesia en su identidad correcta declara la palabra que declaró Juan el Bautista, preparando el camino para que Él vuelva nuevamente, declarando a las ciudades, a las regiones: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, Baigorria, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exaltamos el nombre del Señor y declaramos el evangelio
del reino, predicado a todo el mundo para testimonio de las naciones. Aleluya.